Hablando de lo que es inteligencia emocional, tenemos que ver ahora las formas de esa inteligencia emocional. Pueden ser tanto interpersonales como intrapersonales. Lo habíamos visto también en una de las primeras clases. Es importante entender que lo interpersonal es la forma en la que nosotros interactuamos con otras personas, ¿sí? Entender, comprender esas emociones de los demás y también tener la habilidad de reaccionar de acuerdo al estado anímico de la otra persona. O sea, ya conociéndole, ya identificando las emociones, las habilidades, las características de la otra persona, ¿ok? Y cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, sería comprender y entender nuestras propias emociones, ¿sí? Tener en cuenta todo ello a la hora de tomar decisiones y de ser capaz de regular de alguna u otra manera esas emociones hasta de alguna u otra manera identificarlas y regularlas de una forma correcta y de una forma eficiente. Entonces, sería la inteligencia interpersonal para la conexión con personas y la intrapersonal para la conexión conmigo mismo. ¿Está bien? Cuando hablamos entonces de inteligencia interpersonal, no es necesariamente verbal, sino que se requiere siempre algún tipo de uso de palabras, de instrumentos de comunicación efectivos y usuales de los seres humanos. Se trata de cierta facilidad para la comprensión, para el entendimiento de ese mundo interior de los demás, poder conocer, poder determinar también nuestro nivel de empatía con todas y cada una de esas personas. Recordemos, siempre es importante fijar o conectar con el problema y no con las personas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones analiza la inteligencia interpersonal, reconoce también los sentimientos ajenos, brindar esas respuestas adecuadas, conducir los grupos, descubrir las intenciones ocultas, formar parte de esas capacidades para que evidentemente nosotros podamos trabajar en ellas. Entonces la identificación sería desde las entrañas de poder comprender también, aquí es importante, por ejemplo, conocer todo lo que tenga que ver con con los diferentes tipos de personalidad, por ejemplo, cómo tratar con cada uno de ellos. Entonces, ese por allí también es un ítem demasiado importante que podamos mirar. Y cuando hablamos de lo intrapersonal, sería cómo nosotros conectamos con nuestras capacidades, también cómo conectamos de alguna u otra manera con las limitaciones que podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces permite entender el realismo, quién es, quiénes somos, qué queremos, básicamente cómo lo queremos, ¿sí? Poder comprender cada una de nuestras emociones, cómo se generan esas emociones ante determinados inconvenientes o ante determinadas situaciones como tal. Entonces, ese también es un ítem a medir, está bien, conocer básicamente cómo se dan de alguna u otra manera esas caracterizaciones, esas limitaciones, esas emociones, cómo se generan, en qué momento se generan, qué características tenemos allí. Entonces, un punto importante es también poder darle, ¿sí?, un aspecto racional y poder comprender esas emociones y potenciar, evidentemente, y trabajar en nuestra mente la importancia del aprender, del entender, de razonar, del tomar decisiones, del formar realmente una idea específica de lo que es la realidad. También las caracterizaciones propias que hacen a los momentos en la vida en los cuales nosotros nos encontramos, evidentemente, ante situaciones que escapan de nuestras manos, que escapan también, evidentemente, de las condiciones externas y que nosotros debemos aprender a separar, ¿verdad? También, evidentemente, no lo que las otras personas puedan llegar a sentir en ese momento o si nos llegan a hablar de una mala manera, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que quizás eso habla más de la persona que de nosotros. Por eso es importante poder identificar con claridad esas emociones que se generan y separar. Sobre todo separar. Un ítem importante es la separación que nosotros tenemos, ¿sí? Esa reestructuración, ese desglose de emociones para poder
también aplicar ciertas técnicas, como por ejemplo la técnica de la respiración, que es fundamental aprender a respirar en ciertos momentos, cómo respiramos, ¿sí? Qué características tenemos que tener en cuenta durante ese proceso como tal, ¿sí? El aprender a mantenernos tranquilos ante determinadas situaciones nos ayuda, evidentemente, a manejar mejor todas las situaciones que se nos puedan llegar a presentar, ¿sí? Y aquí tenemos los beneficios como tal de esa inteligencia emocional, que son lograr el equilibrio social que es tan importante, establecer nuevas amistades, establecer relaciones sólidas dentro de nuestro ambiente familiar, de nuestro ambiente laboral, ¿sí? O sea, lograr realmente conectar de forma correcta con las personas. También las personas se sienten a gusto con nosotros, se muestran alegres en esa conexión que tienen con nosotros, pueden expresar sus sentimientos de forma adecuada. Este modelo ampliado del ser inteligente otorga a las emociones un papel central, poder determinar las aptitudes que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, ayudar también a cuidar esas relaciones que nosotros necesitamos dentro del entorno laboral, dentro del entorno familiar, ¿sí? Y evidentemente si no tenemos un correcto manejo emocional, podemos llegar a destruir ciertas relaciones que podrían llegar a ser muy buenas y a mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Solamente por algunos errores que fácilmente son manejables y trabajables sobre todo, ¿sí? También todo lo que tenga que ver con construir ese éxito laboral que tanto buscamos y el equilibrio emocional para proteger tanto nuestra salud mental como también nuestro bienestar. Y esa salud mental también conecta con nuestra salud en el ambiente, en el ámbito físico, es decir, nosotros podemos llegar a sentirnos mal, podemos llegar incluso a enfermarnos por ciertos inconvenientes que tengamos dentro de nuestra salud mental, porque el cuerpo habla, ¿sí? Entonces, ese es un ítem también importante cuando hablamos de inteligencia emocional. Cuando hablamos de las características de la inteligencia emocional, un ítem importante es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de poder básicamente perseverar a pesar de las posibles frustraciones que se puedan llegar a presentar durante ese proceso como tal. Ese es un ítem de por ahí también demasiado importante que nosotros tenemos que mirar y tenemos que medir, ¿sí? La posibilidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar a pesar de las posibles frustraciones que podamos llegar a tener, el control específico de los impulsos, poder también diferenciar, evidentemente, eh, y diferir sobre todo las gratificaciones que podamos llegar a tener, la importancia de esa motivación intrínseca y extrínseca, o sea, ¿qué quiere decir? Nosotros motivarnos a nosotros mismos, como también la motivación externa que podamos llegar a recibir de alguna otra manera, ¿sí? También ayudar a regular nuestros propios estados de ánimo, poder evitar angustias, ¿sí? Interferir de por ahí con nuestras facultades racionales como tal, la capacidad también de enfatizar y confiar en los demás como tal, ¿sí? Entonces ese es un ítem importante a considerar y a tener en cuenta como tal. Entonces aquí vamos a tener un ejercicio de fijación de las habilidades blandas, realizar de alguna otra manera un trabajo de investigación en el cual vamos a interpretar y vamos a conocer cuál es la definición de inteligencia emocional según Daniel Goleman. Vamos a ver cómo surgieron o cómo surgió el concepto de habilidades blandas, realizar un cuadro entre las habilidades blandas y duras que teníamos ya arriba mismo, que habíamos visto lo del Foro Económico Mundial. Cuando una organización tiene un propósito claro, qué responsabilidades tienen los empleados, como por ejemplo poder aprender a trabajar en equipo, estar comprometidos, tener una visión en conjunto, ¿sí? Son los propósitos que tienen que tener los funcionarios, ¿sí? Para poder conectar de una forma correcta. Y completar las habilidades blandas también llamadas son un de que se relacionan con en el trabajo en equipo, etcétera. Sí, las habilidades blandas, entonces, todo relacionado al contenido que tienen dentro del manual, ¿sí? Estos ejercicios de fijación son relacionados al contenido que ya habíamos visto en las primeras clases, ¿ok? Entonces, cualquier consulta que tengan, no duden evidentemente en contactar conmigo.